Es una de las citas solidarias del año en Zaragoza. El rastrillo de Federico Zanam cumple casi 3 décadas y cada año quiere superarse, mejorar la recaudación del anterior, cuando se recaudaron 590.000 euros. En este primer fin de semana, Elena Forte, ¿se está notando ya una gran afluencia? Sí, porque se espera que cuando acabe este primer fin de semana hayan pasado por aquí más de 50.000 personas. El reto es alcanzar la cifra del año pasado, donde pasaron por este rastrillo más de 150.000 personas. Una afluencia que se nota a esta hora, la hora de comer, en la que muchos han decidido seguir mirando y sobre todo comprando. En un rastrillo en el que se puede encontrar de todo, desde verdaderas gangas hasta obras de arte, cosas nuevas y también donados. Lo recaudado irá destinado a fomentar programas de vivienda, empleo y atención a los mayores. No venimos a buscar nunca nada y siempre me llevo de casa y todo. En un momento de crisis hace falta que se vendan las cosas, que se compren las otras y que la llegue a todos, claro. Tenemos tradición de venir todos los años. A mí me encantan los mercadillos. Pues mira, he comprado un par de pijamas, he comprado una muñeca Nancy de las antiguas, alguna lámina para algún cuadro.